Buenos días, buenas tardes, buenas noches, doctor. Bien, soy el estudiante Luis Fernando Mamani Ramos del paralelo 100, segundo semestre, medicina humana. Bien, vamos a empezar con lo que es la tarea, que es el tema eh, anatomía pélvica y su correlación clínica durante el trabajo de embarazo. Bien, como bien sabemos, tenemos esta imagen donde vemos que es la pelvis ósea femenina, partes que constituyen la pelvis. Esta imagen desglosa la pelvis femenina en sus 4 huesos principales, los huesos coxales, cada uno formado por el ilio, también por el isquion y por el pubis. El sacro, que está conformado por las vértebras sacras y fusionadas a la vez. El coxi, que están ahí las vértebras cosías y fusionadas. Muestra de las formas individuales de estas estructuras y antes de unirse fundamental para entender el canal de parto. Bien, con la siguiente imagen tenemos lo que es la pelvis ginecoide. Es la pelvis ideal para el parto. Eh, Presenta una vista de la pelvis ginecoide de tipo más favorable para el parto vaginal. Esta es la cual destaca su estrecho superior, redondo o también ovulado. También esta parte tiene los que son sus paredes pélvicas rectas y un ángulo amplio de 90 a 100 grados, características que facilitan el paso y la rotación del feto. En la tercera imagen vemos también lo que es acá son las articulaciones y el ligamento pélvico. Esto para la estabilidad y la adaptabilidad. Esto lo cual ilustra se visualiza las uniones y soporte de la pelvis. Las articulaciones sacroiliacas o también como sacroiliacos de la sínfisis de pubis, lo cual es una unión anterior de los púbicos. Y la articulación sacrocoxial también muestra ligamentos clave como la sacrotuberosos o sacroespinosos de igual manera. Estos elementos también confieren la estabilidad y una flexibilidad limitada que aumenta en el parto por una acción hormonal. Eh, en la cuarta imagen podemos visualizar lo que son los músculos del suelo pélvico, lo cual estos son el soporte y la flexibilidad del periné. Esto es un diagrama desde abajo del suelo pélvico, como pueden ver en la imagen, lo cual que resalta del músculo elevador del ano, o también conocido como el pubo rectal o pubo coxígeno o iliocoxígeno. Esto muestra cómo estos músculos forman una hamaca de soporte para los órganos pélvicos y esto también se debe distinguirse significativamente para permitir el paso del feto durante el parto. En la siguiente imagen tenemos lo que son los diámetros o los pélvicos estrechos superiores, medias cruzales de la entrada. Un esquema que detalla los diámetros, ¿no?, de la clave del estrecho superior de la pelvis, el anteroposterior conjugado por el verdadero y el obstétrico, el transverso y los oblicuos. Estas medidas son vitales para evaluar la capacidad de la pelvis materna para el paso inicial de la cabeza, lo que es el feto. Como vemos acá, esta imagen es el feto presentación cefálica, lo que es la posición inicial del óptimo. Muestra un feto en el útero en presentación cefálica, lo que es la cabeza hacia abajo, específicamente en lo que es en la posición longitudinal del vértice, que es la más común y la más favorable, ¿no?, para el parto vaginal. La cabeza está flexionada y a la vez orientada hacia la entrada de la pelvis y lista para lo que es llamar el encajamiento. Este es el mecanismo del parto, lo que es en el encajamiento o descanso, se podría decir. En este también los primeros movimientos
cardinales del parto, el encajamiento, cuando el diámetro biparietal fetal cruza el estrecho superior y el descenso en el proceso de la cabeza a través del canal pélvico. Esto muestra cómo la cabeza fetal comienza su viaje adaptándose a la vez a la entrada de la pelvis. Acá tenemos lo que es la dilatación cervical, lo que es la abertura del cuello uterino. Esto representa lo que es la dilatación, o más que decir como la apertura, y el borramiento, o más que todo lo que es el adelgazamiento del cuello uterino. Durante la primera etapa del parto, eh, más o menos en la imagen se podría mostrar lo que es la progresión del cérvix desde un estado cerrado de 0 centímetros hasta la dilatación completamente de 10 centímetros. Este es un indicador clave del avance del parto. Como podemos ver, primero, antes de que empiece lo que es porque en la primera etapa es un 0%, ya casi final de la etapa intermedia, ya estamos un 5% de la abertura. Y ya en la tercera, en la final de la etapa, ya es una dilatación completa, lo cual es un 10%. Esto sería el mecanismo del parto, la rotación interna fetal. Em, Se enfoca en la imagen lo que es la rotación interna de la cabeza fetal dentro de la pelvis. Después del encajamiento a la cabeza rota un 90 grados para que su diámetro anteroposterior se alinee con el diámetro anteroposterior del estrecho inferior pélvico. ¿Esto qué quiere decir? Esto va a permitir que el occipucio de posición bajo la sínfisis púbica se va a encontrar. Bien, como esta imagen muestra lo que es la expulsión, o también conocida como la coronación y nacimiento. Eh, Esta, en el momento de la coronación de la cabeza fetal, cuando su diámetro más grande ha pasado por debajo del arco púbico, es visible sin retrasarse a la vez. Representa la fase final de la segunda etapa del parto, mostrando la máxima distensión del periné justo antes del nacimiento completo del bebé. Eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias.